Bienvenidos otra vez a una edición de Más Allá del Texto. Hoy estamos con un articulista muy especial. Es una persona muy conocida y para nosotros una persona académica con la que nos encanta compartir diferentes espacios. Estamos en su oficina, en el Instituto Fermín Toro, así que esto va a ser bastante interesante. Pero voy a dejar que él mismo se presente. ¿Cuál es su nombre y cómo se llama su artículo? Ramón Guillermo Veledo, y mi artículo se llama Votar en dictadura. Bueno, el artículo la verdad es que es bastante interesante, pero nos gustaría que lo primero que se haga es darnos un panorama general del artículo. Bueno, se puede decir que tiene, digamos, tres partes. Digamos, una parte que es la parte introductoria, como respuesta a eso, a esa casi consigna que hay de que en dictadura no se vota. Después tiene una parte que explica, cuando decimos dictadura, de qué hablamos, porque claro, con ese nombre tan genérico se denomina a fenómenos políticos muy distintos entre sí. Y finalmente, pues la otra parte es la que se refiere a los supuestos en los cuales hay elecciones en dictadura. Como en el comienzo hablo de que el proceso electoral de la dictadura puede ser proceso para legitimarla, simplemente para darle una forma, una apariencia de democracia, y la otra que puede ser es que haya un conjunto tal de circunstancias que haga que ese proceso sea un detonante, el inicio de un cambio importante. Bueno, precisamente para ya entrar en materia, en esta pregunta sí nos gustaría que profundizáramos en esas condiciones que podrían diferenciar ese proceso entre ser un proceso legitimador de la dictadura o un proceso que efectivamente detone un cambio político. Varían factores. Hay factores de incidencia internacional que por supuesto hacen presión sobre el régimen dictatorial. Hay ejemplos diversos de esos. Y hay factores internos que también hacen presión. Y la clave va a estar siempre en cómo la política maneja uno y otro factor, porque en entornos autoritarios o dictatoriales, es decir, los que plantean una alternativa tienen siempre que combinar elementos variados, combinar, por supuesto, la actividad interna, que no tiene sustituto, el uso de los espacios de libertad que hay, y sin no desaprovechar ninguno, por cualquier rendija. Pues si hay censura de prensa, pues no, sería una necesidad decir yo en protesta por la censura de prensa, pues no declaro la prensa, o no salgo por televisión, no salgo por la radio. No, cualquier espacio, utilizar por supuesto la protesta cívica y pacífica en la calle, los medios constitucionales que haya, si hay ámbitos parlamentarios o ámbitos de gobierno a cualquier nivel, bueno, eso también hay que aprovechar. Y por supuesto la actividad internacional. La combinación de estos factores es lo que hace una política asertiva para que se pueda dar. Podemos poner ejemplo. Si tú ves bueno, en casos como Nicaragua, por ejemplo, en el año 89, había una presión internacional sobre el gobierno de Ortega, había una presión interna, porque había una guerra civil internamente, y una situación económica que hacía inmanejable aquello. Y el gobierno se vio obligado a hacer las elecciones. Y si hubiera podido evitarlo, lo evita, pero no lo pudo evitar, porque la aleación entre que no lo puede evitar, la inevitabilidad del proceso, y el imperativo constitucional es una combinación muy importante para que las cosas se den. En ese sentido, usted toca 6 aspectos y 6 razones, por así decirlo, que obligan a las dictaduras a hacer elecciones. O más que obligarlas, pues toman esa decisión porque se las ven, sí, forzadas a hacerlas. La primera es porque la Constitución lo impone. Y en ese sentido, en la Constitución venezolana, pues ha sido poco respetada en los últimos años. ¿Qué factor lleva a que se tome esa decisión y por qué se respeta en esa materia en particular y no en otra? Cuando no lo puede evitar. Fíjese, combina la razón 1 con la razón 7, ¿no? Con la última, sí, de las razones.
Fíjate, en la dictadura venezolana, el año 57, ellos, cuando el 52 reformaron la Constitución, 52 la Constituyente, 53 la reforma, no se atrevieron a eliminar la elección presidencial. Bueno, vino el 57 y se encontraron con eso. Trataron de evitarlo a través de un plebiscito, que evidentemente era fraudulento, pero ya no estaban en condiciones, el poder no estaba suficientemente sólido como para hacer otra trampa. Lo habían hecho 52 con el fraude en la constituyente, eran muy fuertes en ese momento, esa vez ya no eran tanto. Y hacer el fraude para evitar las elecciones significó su caída. Duraron unos días más. Tú tienes el caso de Chile. Sí, no era el plan de Pinochet de entregar el poder. Pero la Constitución le imponía un camino. Tenía que convocar al referéndum y ahí se decidía si el referéndum votaba porque él continuaba, iba a seguir. Pero si no, si votaba que no, había que hacer unas elecciones. Bueno, pues ocurrió. Está combinado con el factor de que también el régimen estaba confiado. Dice, no vamos a perder. No vamos a perder. Y todo el conjunto de circunstancias que rodeaban aquella votación eran muy ventajosas para el poder y muy desventajosas para la oposición. Limitaciones muy severas en acceso a los medios de comunicación, bueno, cantidades de cosas para la persecución y todas. Bueno, sin embargo, y a mí me parece interesante otros casos de dictaduras que no son tan típicas, pero es que justamente hay suficiente variedad en los modelos dictatoriales. Por un lado, en la dictadura militar brasileña, y por otro lado, la dictadura que es considerada dictadura perfecta en la literatura, la dictadura del PRI. Fíjense usted, ahí siempre estaba prevista una elección. En el caso de los brasileños, la renovación ocurría, se postulaba el comandante del ejército, que era el elegido por el Congreso para el siguiente periodo. Y al terminar el periodo venía otra, con toda certeza. Eso estaba en las reglas que se cumplían inexorablemente. Pero resulta que convergiendo factores de desgaste interno del sistema y factores que hacían impresentable el sistema internacionalmente, pues entonces empezó una apertura y empezó por elecciones a nivel local de alcaldes y de concejales. Se llama de los concejales y los alcaldes de las ciudades. Elecciones a nivel estatal. Y entonces, bueno, llegó el punto de hacer la elección presidencial, que fue primero por la vía indirecta, no fue elección directa. Y la primera elección fue elección indirecta y resulta que quien había sido elegido se murió. Y quedó entonces el vicepresidente, que era una transacción, era alguien partidario vinculado políticamente al gobierno militar. Y bueno, pues a él le tocó encabezar la apertura, pero ya para la vez siguiente tuvo que ser una elección popular directa. Entonces usted va a ver cómo esas cosas pasan. Bueno, hay elecciones que las hacen porque son simulacros, como las de lista única, como en Cuba o como en la Italia fascista, o en general en los países de partido único. Esos sistemas de partido único, esos dictaduras de partido, bueno, hay una lista única que tú puedes votar sí o no. Los cubanos acaban de hacer una elección y había tantos candidatos como cargos. O sea, 200 y tantos diputados se elegían y son 200 y tantos cargos. Ya está. Un número cerrado. Y los electores podían o votar la lista completa del partido o cambiar el orden. Un 70 y tanto por ciento de los electores votaron la lista completa, un 20 y tanto cambiaron el orden. La incidencia en la elección es ninguna. ¿Por qué? Porque los candidatos, es decir, no había ni un candidato de más ni un candidato de menos. No había posibilidad de que se eligiera alguien distinto. Bueno, pues era un simulacro. Eso no es una elección de verdad, aun cuando, bueno, simula ser elección, porque es que la dictadura, que siempre, digamos, alega la provisionalidad por la emergencia, porque no haya más remedio que hacer eso,
siempre esa condición de transitoria, de emergente, producto de una crisis, es siempre una visión de facto. Y entonces, bueno, resulta incómoda tarde o temprano. Y es necesario darle una formalidad. ¿Y qué más te puedo decir? Bueno, también cuando hay esos procesos que son más complejos, que llevan a eso, ¿no? Por presiones externas, por un cuadro interno insostenible, como el caso de África del Sur. En el caso de México, ¿qué pasó? Bueno, se dividió el PRD, se salió del PRI el PRD. Y la gente que estaba en el PRD conocía los mecanismos del sistema, entonces era difícil hacerles trampa. Claro. Y entonces, bueno, pero además, después de eso hubo el asesinato de Colosio, que era el candidato ya escogido por el PRI, que era un candidato renovador y tal. Bueno, y desembocó todo en la elección, en ese momento absolutamente imprevista de Zedillo, que culminó en la apertura, en la apertura política, ¿no? Entonces, puede haber esos factores internos, externos, que contribuyen a una cosa o a otra. Bueno, en España fue la muerte de Franco. La muerte de Franco, y era en ese momento la continuación del régimen. Pero resulta que el rey tenía otro plan y había en el seno del régimen sectores que decían, no, esto no es sostenible, este es un país europeo, si nosotros queremos incorporarnos a Europa y incorporarnos al mundo que está cambiando, no podemos seguir así no vamos a ser aceptados. Y entonces empezó un proceso de reformas que, eso que llama la transición española, que en la medida en que fue avanzando, fue exigiendo nuevos pasos y terminó ocurriendo lo que ocurrió. Porque uno sabe que las transiciones lo son cuando han ocurrido, no antes. A mí me llama la atención cuando la gente habla de, no, es que la transición, va a empezar la transición. ¿Y cómo sabes tú? Porque uno sabe que eso fue una transición cuando mira para atrás y dice, ah, mira, fue una transición. No en el momento que está ocurriendo, porque cuando está ocurriendo, hay unos que tienen un plan y otros que tienen el plan de impedirla y otros que quisieran acelerarla porque querían ser los protagonistas. Claro. En el caso español es muy característico. Es decir, Suárez era un protagonista inesperado. Los que se suponía que iban a ser los protagonistas desde el régimen, es decir, Fraga o el conde de Areilza, que eran los reformistas conocidos en el seno del régimen. Bueno, había una oposición que quería que se abriera las compuertas democráticas, una oposición que era ilegal en ese momento. Y entonces iba a haber presiones de distinto tipo, y las hubo, pero al final terminó yendo ese camino, como dijo alguien allá mismo, de la ley a la ley por la ley, y entonces las cosas fueron así. Y la verdad que otra posibilidad es esa que pongo allí, que es que en realidad se trata de dictaduras que han terminado y que están buscando bien morir. Están buscando que salga un proceso ordenado. Y mientras más ordenado, pues mejor. Por cierto, mejor para la dictadura, sí, pero no solo para la dictadura, también para el país. Porque los procesos que son ordenados son mucho menos costosos socialmente. Quedan asignaturas pendientes después, que van a salir. Oye, todas las cosas de memoria histórica, cómo es posible, la justicia, los derechos humanos, todas estas cosas. Pero eso es después. Y va a ocurrir, el reclamo va a ser mayor o menor de acuerdo con cómo sea el proceso. Fíjate tú que en Sudáfrica la Comisión de la Verdad al final no castigaba a nadie, simplemente había como un reconocimiento de lo que había pasado, de lo que había pasado y una reconciliación sobre esa base. Y eso fue suficiente. El modo como eso ocurrió en Chile es también muy interesante, los distintos informes de las comisiones de la verdad, ¿no? Bueno, incluso porque Pinochet siguió estando ahí. Así, que yo le pregunté a don Patricio, cuando era presidente, a Elwin, le pregunté, siendo presidente, eso va a ser muy difícil. Tenía Pinochet con antes de esto. Me dijo, no, también difícil para él, porque
el cargo de comandante del ejército no es compatible con el de jefe de la oposición. No se puede hacer las dos cosas. No, Y bueno, pues así realmente. es. Y pudo ser. Entonces, pero a mí, por ejemplo, dice, bueno, pero eso es una dictadura de derecha. Bueno, sí, pero la de Polonia era una dictadura comunista. Y allí, el Jaruzelski no es que era el comandante del ejército. Él, que era comandante del ejército y se trajo al Partido Comunista, fue presidente de la República y un primer ministro de Solidaridad. Mazoyeki, un abogado, profesor, vinculado a Solidaridad. Bueno, hicieron un gobierno de unidad nacional, se puede decir, es decir, con factores de uno y otro lado. Y eso condujo ya la siguiente vez, iba a ser de otra manera, inevitablemente. Y fíjense que en esa oportunidad, el acuerdo, pues fueron negociaciones muy grandes, el acuerdo fue una elección para la Cámara Baja, que es la que contribuye a formar el gobierno, la que aprueba la formación del gobierno, una elección que era solamente de un tercio de los miembros de la Cámara. El resto no puede postular a nadie, ella es del Partido Comunista, que ya se llama Partido de la Unidad Obrera, tal se llamaba ya. Y el Senado, que no tenía facultades, porque estaba siendo creada como producto del acuerdo, ese se iba a elegir completo. El presidente de la República se elegía de la suma de esos dos, pero claro, con la fuerza de la Cámara Baja, que era más grande y además con una mayoría predeterminada, pues era imposible. Pues resulta que en la elección de Senado, eran 100 senadores, la oposición sacó todos, creo que menos uno, los cargos en disputa. Entonces fue tan obvio. No, sacó todos los cargos allí. Y el porcentaje elegido del CEGEM también sacó una mayoría. Entonces era muy evidente cuál era la situación. Y siguió adelante el proceso. De verdad que siempre hay factores diversos que influyen. Los principales son los internos, siempre, pero los internacionales, claro que ayudan mucho. ¿Por qué? Porque bueno, depende del tamaño del país y de su ubicación, su posibilidad para actuar con mayor independencia de las influencias externas. Bueno, y la última pregunta es, una vez que el lector lea su artículo, ¿qué quiere que le quede? Lo que está al final, que es lo que dice Alejandro Fossi, que fue el ministro de Economía de Elwin en Chile, que para él la clave está en la calidad de la política. ¿Sí? Finalmente esa es la clave. ¿Sí? Que la política ofrezca las respuestas que permitan que esos caminos, si son estrechos, se ensanchen. Si no existen, empiecen a abrirse. Y se puede ir avanzando en ellos, porque en la construcción de vías políticas se hace con la gente ahí. Eso no es una carretera que tú hiciste, diseñaste la carretera, la construiste y entonces vamos para allá como en un camino Derechito. derechito. Resulta que la vas construyendo, es decir, se hace camino de andar como en el poema, ¿no? Es decir, la vas construyendo, vas quitando obstáculos y hay derrumbes y se desaparece, de pronto ya no hay vía, no hay más vía y tienes que irla encontrando. Por eso la clave está siempre en la calidad de la política. Bueno, muchas gracias al doctor Ramón Guillermo Veledo por esta entrevista y por su artículo. Les recomiendo que los lean y que vean esta entrevista completa en YouTube. Así que hasta el próximo de Más Allá del Texto.